Nuestra escritura es de nuevo como la semana pasada. Génesis 1:27 de la mañana, 31. La naturaleza del hombre. Comenzamos la semana pasada nuestros estudios en ¿qué es el hombre? Una psicología bíblica del hombre, para que podamos entender lo que es el hombre y cuáles son las implicaciones de su naturaleza para la doctrina de la salvación. Génesis 1:27 de la mañana, 31, 27 creó, pues, Dios al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28 Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. 29 Y dijo Dios, os doy toda planta que da semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que da fruto con semilla. Les servirán de alimento. 30 Y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves del cielo y a todas las criaturas que se mueven por el suelo, todo lo que tiene aliento de vida dentro, les doy toda planta verde como alimento. Y así fue. 31 Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. La doctrina de la naturaleza del hombre es especialmente importante que la comprendamos. Errores concernientes a la naturaleza del hombre sustentan nuestra política moderna, el modernismo en las iglesias, así como el escapismo en las iglesias. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una comprensión clara de la naturaleza del hombre. El error central del humanismo y del modernismo, por supuesto, es la creencia en la bondad natural del hombre tal como es hoy. Estas filosofías y religiones no tienen en cuenta la caída, por lo que, al aceptar que el hombre es bueno por naturaleza, son incapaces de afrontar el problema del pecado. Su incapacidad para hacer frente a este problema en cuanto a la situación del hombre. El mal está prescrito al entorno, no al corazón del hombre. No puede haber conocimiento de la psicología del hombre con esta creencia. Conduce a todo tipo de errores. Esta mañana leía la declaración de un psicólogo que consideraba el colmo del mal que los maestros corrigieran a sus hijos y les dijeran, no, te equivocas, y les dijeran que siguieran un modo establecido, porque este psicólogo creía en la bondad natural del hombre. La esencia de la educación y la creatividad era no hacer nada que frustrara al niño o que le hiciera sentir que aquí había una norma a la que tenía que ajustarse. La norma estaba enteramente dentro y por lo tanto el niño debe ser alentado en la expresión. De modo que incluso en un problema de aritmética para corregir el niño sintió que era un mal. Y concluía diciendo, nadie podría imaginar lo maravilloso que sería el mundo si una vez permitiéramos a los niños ser ellos mismos. Por supuesto, este concepto solo conduce a la anarquía y, sin embargo, es básico para muchas cosas, no solo en la educación moderna, sino en el derecho moderno, en la política moderna y, por supuesto, en el pensamiento de nuestro exfiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark. Había un comentario interesante sobre las implicaciones del pensamiento de Ramsey Clark si llegara a obtener el poder total en los Estados Unidos, una columna marginada esta mañana. La consecuencia de nuevo sería la anarquía. Por lo tanto, no podemos suscribir la creencia humanista y la bondad natural del hombre sin que se produzca un desastre. Por otra parte, debemos evitar el otro extremo. Algunos que se llaman cristianos y evangélicos han asumido la depravación natural del hombre. Ahora bien, la depravación y, de hecho, la depravación total es un hecho real y feo. La maldad en el corazón del hombre no puede ser subestimada. Génesis 6:5 nos da una imagen vívida de cuán totalmente depravado es el hombre. Además, la pena por el pecado del hombre, su depravación, es la muerte según Génesis 3:3. El hombre está muerto a los ojos de Dios. El hombre está muerto a los ojos de Dios judicialmente. El hombre también está muerto psicológicamente a los ojos de Dios. El hombre no puede recibir por sí mismo la salvación vital de Dios. En otras palabras, es incapaz de salvarse a sí mismo. Estamos muertos en delitos y pecados, dice San Pablo en Efesios 2:1. En Colosenses 2:13 de la mañana dice, y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, habéis sido vivificados juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los pecados. En otras palabras, dice San Pablo, estamos judicialmente muertos y psicológicamente muertos,
de modo que no podemos responder al Hijo, como tampoco un rosal que está muerto puede responder al sol y a la lluvia y dar capullos y flores. A menos que Dios mismo nos vivifique, es decir, nos dé vida por su gracia, estamos muertos para el Hijo de su rostro, de su gracia. Calvino dice con respecto a Colosenses 2:13 de la mañana y cito, sin embargo, pueden parecer a sí mismos ser en alto grado vivo y floreciente, no son menos espiritualmente muertos. No cito. Solo la gracia regeneradora de Dios puede salvar al hombre caído, solo Dios puede restaurarlo a esa relación consigo mismo que es la vida. Pero, una vez dichas estas cosas, que hay que comprender con énfasis en los tiempos que corren, todavía no podemos decir que el pecado sea el estado natural del hombre. Nuestro texto dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El estado natural del hombre tal como Dios lo creó es total y enteramente bueno. El pecado no es la condición natural del hombre. Es, como señalamos de pasada la semana pasada, una deformación, un cáncer, una enfermedad mortal. La naturaleza básica del hombre es buena porque Dios la hizo. Estamos hechos a imagen de Dios. Por tanto, el hombre es naturalmente bueno en su origen y actualmente caído y pecador y totalmente depravado. Pero ese pecado, esa depravación total es un cáncer, una enfermedad mortal. Cuando miramos a un hombre en el hospital, no podemos volver a decir que su cáncer, o su condición cardíaca, representan su condición natural, normal. Tampoco podemos decir que el pecado, aunque sea la condición actual del hombre, es su condición normal, natural. El hombre fue creado enteramente bueno por el hombre. Y por eso la historia está en crisis perpetua, porque el hombre como pecador tiene una enfermedad hasta la muerte. Por lo tanto, todo orden que él crea, orden social, institucional, personal, está condenado. No puede subsistir porque tiene esta enfermedad mortal. Precisamente porque el pecado es antinatural y ajeno, porque es destrucción para el hombre. Constituye, pues, una penuria deformante para el hombre. Ahora bien, es más fácil vivir con salud que con una enfermedad mortal. Nadie en su sano juicio preferiría la enfermedad a la salud. Del mismo modo, una fe y obediencia pactada es más fácil y una forma de vida más feliz que el pecado. El pecado y el dolor no son divertidos. Y los que piensan que lo es están mal de la cabeza. El pecado es un hecho opresivo y escalofriante. Es un grave error pensar que el pecado es algo atractivo. No es el pecado, los pecados particulares que son tentadores, es el principio del pecado. Ser como Dios. Y esto es lo que atrae al hombre. Ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Determinando el bien y el mal por sí mismos. Los pecados articulares, son expresiones externas de una condición interna. Son formas en que el hombre trata de afirmar este principio. Por este principio espera encontrar la vida, aunque le esté matando. Porque quiere la vida al margen de Dios. El hombre abandonará más fácilmente los pecados particulares que el principio del pecado. El hombre reconocerá que pecados particulares, juego, embriaguez, adulterio, cualquiera de estos y otros, llevan a problemas. Ellos abandonarán más fácilmente los pecados particulares que el principal del pecado. Ser como Dios. Lo que Adán y Eva deseaban principalmente cuando tomaron del árbol no era el fruto del árbol, sino la autonomía de Dios. Sí, ha dicho Dios, ¿es necesario obedecer a Dios? ¿Es Dios el principio de la vida o no es cierto que Dios al prohibirles el acceso a ese árbol está diciendo, tienes que estar subordinado cuando tienes derecho a ser tu propio Dios? No creo que Eva tuviera tanta hambre que tuviera que comer ese fruto o morir. Cuando se sometió a esa tentación fue porque ya tenía en su mente un principio de independencia de Dios. Un sentimiento de que tenían derecho a ser su propio Dios. El pecado particular era por lo tanto una expresión del pecado interior. El deseo de independencia de Dios. Hace poco se escribió un libro sobre el adulterio. El autor estaba a favor, era un campeón de la nueva moral. Y, sin embargo, había un acto sobre el adulterio que mencionaba varias veces de pasada y luego lo dejaba caer de inmediato. Era un hecho curioso que tan a menudo en el adulterio el hombre o la mujer buscaran una pareja que fuera inferior en todos los aspectos a su marido o esposa. Ni tan atractiva, ni tan sexualmente placentera,
ni con una personalidad tan agradable, de modo que son marcadamente inferiores. Por lo tanto, lo que eligen no es una pareja mejor, sino el pecado. La idea de poder hacer lo que les plazca, de desafiar a Dios y de desafiar a su pareja, y comprarse un montón de problemas. Esto también se pone de manifiesto en este libro. El hecho de que el adulterio era mucho más difícil que la castidad. El autor estaba testificando en contra de sí mismo y de sus propias creencias, de modo que en el proceso de demandar libertad estaba diciendo que la libertad era lo que él llamaba libertad, el adulterio era una cosa muy difícil, una cosa muy dolorosa, una cosa muy comúnmente escalonada hacia abajo. Y así la conclusión del libro fue contraria a sus hechos. Porque lo que el autor se negaba a admitir era que estaba afirmando en su nueva moral un principio de autonomía de Dios. Y estaba dispuesto a pagar un precio de considerable infelicidad y dolor, o considerable gasto y disgusto por esa ganancia. Por esa ganancia. Para poder decir yo soy mi propio Dios. Así es lo que la Escritura declara en el Salmo 104 en 16 y muchos otros lugares: los árboles del Señor están llenos de grasa. ¿Qué significa esto? Los árboles del Señor, el pueblo de Dios que le es obediente y que está arraigado junto a los ríos de agua de la corriente dadora de vida de Dios, son los que están gordos, los que están vivos y vitales, los que prosperan. El hombre, siendo creado bueno, nunca puede apartarse de esa bondad, de esa justicia que Dios le exige sin pena de muerte, sin pena de sufrimiento. Entonces debemos afirmar además en términos de la palabra de Dios que el hombre fue creado muy bueno. Que aquellos que ven el pecado como un factor perpetuamente poderoso e ineludible en los hombres redimidos son culpables de malinterpretar las Escrituras. De vez en cuando escucho a algún predicador de radio mientras trata con Romanos 7 declarando que esta condición de tensión entre el hombre natural y el hombre redimido perpetuo conflicto, y uno llegó a decir que en tu día de muerte vas a tener esta tremenda fuerza del hombre caído en ti, luchando contra ti, así que es una tremenda batalla con un tremendo y poderoso enemigo. Esto no tiene sentido. Y hace una grave injusticia a las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el hombre caído en mí no es rival para el hombre nuevo que es Jesucristo. Jesucristo es el hombre fuerte en nosotros. Y segundo, muy claramente, a medida que crecemos en gracia, a medida que crecemos en nuestra santificación y nuestra obediencia a la ley de Dios, mortificamos al viejo hombre que está en nosotros. El hombre caído. De modo que se debilita progresivamente. Es radicalmente caído. Describir al hombre redimido que está creciendo en gracia y creciendo en obediencia al Señor como uno que siempre está luchando consigo mismo para evitar asesinar y cometer adulterio y robar y dar falso testimonio y codiciar. Por el contrario, está creciendo continuamente en su deseo de obedecer a Dios, de promover la vida y de respetar el derecho de su prójimo a la vida, al hogar, a la propiedad y a la resurrección en palabra, pensamiento y obra. Y se preocupa progresivamente por los fracasos más que por su pérdida. Todo esto es lo que es ser cristiano. Estás creciendo continuamente en obediencia. Así como una restauración de la salud significa una disminución de la enfermedad o infección dentro de nosotros, así la regeneración y santificación del hombre en Jesucristo significa la disminución progresiva del pecado en su corazón. Nuestra santificación no es completa en esta vida, pero es progresiva. La condición del hombre, como hemos visto, era la justicia original. El pecado es una deformación y una destrucción, una muerte. El hombre ha sido creado por Dios para su propósito soberano y solo está verdaderamente vivo y libre cuando es obediente a Dios. Cuando está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. En pocas palabras, la vida es justicia y el pecado es muerte. Porque la justicia es la base de la naturaleza del hombre. Y cuando el hombre se aparta de la justicia se encuentra en una condición antinatural, en una condición moribunda. Por lo tanto, no hay comprensión de la psicología del hombre aparte del hecho de que el hombre fue creado para servir y magnificar a Dios por medio del conocimiento, la justicia, la santidad y el dominio. Es básico para el hombre, por lo tanto, ejercer el conocimiento, la justicia, el dominio. Por eso en una escuela cristiana se aprende mejor que en una no cristiana, porque en la escuela cristiana se respeta la naturaleza del niño. Él fue creado a imagen de Dios para conocer y, por lo tanto,
El ansia de aprender se restablece progresivamente a medida que el niño es sometido en la iglesia del hogar y en la escuela a un orden cristiano. Se fomenta el afán de aprender. Todos conocemos el afán con el que un niño va a la guardería. Esperanzado y deseoso de aprender. Conocemos el deleite que siente un niño cuando se le elogia por ser servicial y piadoso. Conocemos el deleite que siente un niño al ser capaz de dominar algo, de ejercer dominio en un área determinada. El niño, para usar esta expresión, florece bajo estas cosas. Crece. Porque aunque el hombre está caído y totalmente depravado, la naturaleza del hombre tal como Dios la creó era totalmente buena y era imagen de Dios en cuanto a conocimiento, justicia, santidad y dominio. Inevitablemente, por lo tanto, cuando estas cosas son negadas en el hombre, él se marchita. Cuando se fomentan, florece. Y solo en Cristo pueden estas cosas ser verdaderamente fomentadas y florecer. Porque solo en Cristo el hombre es restaurado a la imagen de Dios, que es conocimiento, justicia, santidad y dominio. Por tanto, siempre que el hombre abandona a Dios y su vocación bajo Dios, abandona también la vida misma. Reniega de cada fibra de su ser y de cada talento de su naturaleza. Porque como nuestro Señor declaró hablando como sabiduría, el que peca contra mí, agravia a su propia alma. Todos los que me odian aman la muerte. El pecado, por tanto, conduce ineludiblemente a la muerte, porque es una violación de la naturaleza del hombre, que por muy caído que esté, por muy verdadera y totalmente depravado que sea, ha sido creado enteramente bueno y no puede vivir cuando el cáncer del pecado está sobre él. Dios dijo que el día que comáis de él, muriendo moriréis. La expresión hebrea allí significa que el principal muerto comienza a obrar. Has contraído una enfermedad mortal de la que no hay escapatoria excepto a través de Cristo. Y así, a nuestro alrededor, los hombres que tienen una enfermedad mortal, están sin esperanza. Y ninguna creencia en su bondad natural en términos de humanismo y remediar su situación. Pero tampoco puede haber esperanza real para nosotros si asumimos que la depravación total, es más que un hecho histórico. La realidad del hombre, creación de Dios a su imagen totalmente buena, es esa realidad que en Cristo ha de ser restaurada. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre Celestial nuestro, te damos gracias porque tú, que nos hiciste buenos, nos has restaurado esa imagen en Jesucristo. Y día a día desarraigando el principal del pecado, el cáncer en nuestro ser, te damos gracias por la salud que es nuestra en nuestro Señor. Y te damos gracias porque en virtud de esta salud crecemos en justicia, santidad y dominio. Haz que siempre florezcamos en nuestro Señor para que podamos someter todas las cosas a Él. La vida sometida, los principados y las potestades. Las cosas de este mundo bajo su dominio y regocijarnos en la libertad que es nuestra como de tu Hijo. Bendícenos bajo la libertad que es nuestra como tuyos. Bendícenos para este propósito en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna pregunta ahora, en primer lugar con respecto a nuestra lección? Pausa. Sí. Miembro del público habla. Miembro del público es ininteligible. Sí, correcto. Y como resultado el hombre redimido ya no tiene anomia en él. No puede pecar, pero puede pecar. Esta distinción es muy importante. Podemos cometer pecados particulares, pero el principio de la iniquidad, el ser anti, Dios es crucificado en Cristo. Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. Correcto, la regeneración es un acto creativo. Así como la creación de Dios en el principio fue un acto, y Dios dijo y fue hecho, así la regeneración es un acto. La santificación es un proceso. En la santificación tratamos con el pecado. En la regeneración, en nuestra conversión, Dios trata con el pecado que es crucificado. Pausa. Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. Sí, muy buena pregunta. Ser humanista es afirmar el principio del pecado que si el hombre es su propio Dios y eso es mucho peor que un pecado particular. Pero hay muchos humanistas que pueden decir, bueno, yo nunca maté o robé o cometí adulterio o robé. Pero han cometido lo básico del pecado, lo principal del pecado. Han declarado, yo soy mi propio Dios. Pausa. Sí.
Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. Un título muy interesante. ¿Es correcto tener siempre la razón? Muy revelador porque realmente resume la esencia del movimiento moderno. Sí, es la expresión perfecta de la mentalidad moderna. Sí. Miembro del público habla. Miembro del público es ininteligible. Sí, el humanismo conduce al relativismo total y luego conduce a un problema como he mencionado antes con de cualquier tipo de relación entre las personas. Si cada hombre es su propio Dios, decía entonces mi vecino no es más que un diablo para mí porque no puede haber dos dioses. Por eso, el mismo psicólogo que he citado antes a propósito del pecado de corregir a un niño, se lamenta de que no exista en nuestro mundo ninguna experiencia auténtica de otra persona. Pues claro que no. ¿Cómo puedes tener una experiencia auténtica de otra persona en nuestro mundo si eres Dios y no puedes reconocer que lo es porque eso es una amenaza para ti? Y así se acaba la comunicación y lo que quiere decir es que ya no podemos hablar unos con otros. Somos extraños moviéndonos en la noche. Se pone muy nervioso por eso. Sí. Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. La predestinación es por Dios y se afirma muy firmemente en las Escrituras. Ahora, si vemos la predestinación como algo que está en contra o una fuerza ejercida sobre nosotros, nos estamos poniendo como causa primaria, como dioses también. Y nosotros no somos una causa primaria, somos una causa secundaria. Ahora una causa primaria y una causa secundaria no son incompatibles. De hecho, son compatibles. La incompatibilidad viene si ambas dicen que somos causas primarias. En otras palabras, en el humanismo no hay reconciliación entre la libertad del hombre y la predestinación de Dios porque ambas son causas primarias. Pero en las Escrituras el hombre es una causa secundaria. Soy lo que Dios ha hecho de mí. Y soy libre de ser yo mismo, soy responsable. Pero sigo siendo una criatura totalmente responsable ante Dios. Y soy libre de ser lo que soy bajo Dios, así que mi libertad es una libertad secundaria al igual que mi causalidad es una causalidad secundaria. Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. Sí, la caída de Adán estaba predestinada. Todas las cosas están predestinadas. Esto es primario. Nuestra libertad es secundaria. Somos libres de ser nosotros mismos, pero no somos coaccionados cuando somos salvados. No somos coaccionados cuando venimos aquí. No somos coaccionados cuando venimos aquí. Lo hacemos por nuestro libre albedrío. Pero, ese libre albedrío es una parte de la predestinación soberana de Dios. Es Dios quien nos lleva a creer en Él, es Dios quien nos lleva a desear escuchar su palabra y así sucesivamente. Así que no hay ninguna fuerza ejercida sobre nosotros y, sin embargo, somos precisamente lo que somos porque Dios así lo decretó. Es un concepto difícil, pero ya ven que nos hemos condicionado tanto a pensar en nosotros mismos en términos de una libertad absoluta, de una determinación absoluta de nosotros mismos, que ya no podemos pensar en nosotros como causas secundarias. Sí. Miembro del público habla. Miembro del público es ininteligible. Bien, la autoconciencia epistemológica significa darse cuenta cada vez más claramente de lo que uno cree y del terreno sobre el que se asienta. Para el cristiano es darse cuenta de que es totalmente criatura de Dios, que Dios le gobierna y protege totalmente y que puede encomendar sus caminos al Señor y moverse en función de la palabra de Dios y de la certeza del gobierno de Dios. Y es realizarse totalmente, plenamente, como criatura de Dios. Así como epistemológicamente la autoconciencia para el incrédulo es afirmar totalmente yo soy mi propio Dios y negarse a reconocer no solo a Dios, sino a otra persona. En definitiva, es la locura. La plenitud de la locura. Ahora en la historia, por supuesto, lo que tienes es el desarrollo progresivo de los apreciados y los débiles. De la autoconciencia en ambos lados. Pero hay también, porque somos pecadores, esperanza. El creyente es el pecador salvado y el no regenerado es un pecador perdido. Luchamos contra esa autoconciencia. Porque si nosotros como cristianos aceptáramos plenamente las implicaciones de eso, tendríamos que decir, soy tan pecador al negarme a confiar enteramente en Dios, al negarme a caminar enteramente en términos de su gobierno. Y el pecador tendría que decir, mira, no puedo afirmar nada.
Mis posiciones requieren en última instancia decir suicidio. La muerte es la única salida para mí porque incluso con la vida afirmo a Dios. En otras palabras, la autoconciencia es el destino de todos nosotros, en el cielo o en el infierno. Que en el proceso no nos gusta enfrentarnos a las implicaciones radicales de la autoconciencia epistemológica, así que hay una lucha. Por ambas partes, pero nuestra santificación rota nos lleva progresivamente a eso. Así que luchamos menos que el incrédulo. Pausas. Sí. Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. Correcto. Todo fue obra de San Pablo, todo lo que hizo fue su responsabilidad, y sin embargo, obviamente fue la predestinación de Dios que lo hiciera. Sí. Miembro de la audiencia habla. Miembro de la audiencia es ininteligible. La predestinación del diablo significa que Dios predestinó tanto a la salvación como a la reprobación. Nuestro tiempo está a punto de terminar, pero me gustaría llamar su atención sobre algo que se relaciona con lo que hemos estado diciendo. Por supuesto que el humanista no dirá de buena gana, soy un pecador, porque él es a sus propios ojos Dios. Por lo tanto, el entorno es el problema. Ahora, en términos de esto, no es sorprendente que al tratar el problema del matrimonio en este país y el divorcio, a algunas personas se les ocurra la idea de que el problema no es que los hombres sean pecadores, sino en términos matrimoniales. Y así, 2 legislaturas del estado de Maryland han introducido una ley según la cual la propuesta de matrimonio será simplemente un contrato de 3 años cuya renovación dependerá del consentimiento de ambas partes. En otras palabras, cada 3 años expiraría el contrato matrimonial, y o bien serías libre de volver a casarte con otra persona, o bien irías y pagarías otros $3 o $5 y renovarías el contrato. Creían que esto resolvería todos los problemas. Como ven, no es que los hombres sean pecadores, o las mujeres, es solo que de alguna manera nos hemos equivocado con los contratos matrimoniales. Ahora bien, este es el tipo de legislación que cada vez tenemos más. Este es el tipo de proyecto de ley que está haciendo, en un área u otra en casi todas las legislaciones estatales. Manipula el medio ambiente y el hombre será feliz. No cambiar al hombre. Y en este punto tenemos que decir que aquí algunos de los estudiantes revolucionarios tienen razón. Son muy malvados en muchos aspectos, pero su protesta es contra la respuesta tecnológica. ¿Recuerdas en 1962 a John F. Kennedy, el presidente en los ejercicios de graduación de Yale? Y este fue el discurso por el cual todos los liberales lo elogiaron. Un hombre, Daniel Fell, escribió un libro titulado El fin de la ideología, y lo que dijo allí fue que nuestro problema ya no son las ideas conflictivas de fe, religión y principios. Nuestro problema es la aplicación de la tecnología. Ahora tenemos la tecnología científica y política que, si aplicamos, resolverá todos los problemas del mundo. Es solo un problema de aplicación. Y McNamara escribió un libro hace apenas 2 o 3 años en el que desarrollaba esta idea. Es interesante que los estudiantes revolucionarios hayan hecho del discurso de Kennedy y del libro de McNamara sus odios favoritos. Y cuando empezaron diciendo, no sujetar, hilar o mutilar, era un enfoque contra la idea de que la tecnología es la respuesta. Por eso estaban. Las barbas y todas las vestimentas graciosas están jugando a ser profetas. Son infantiles, ridículos, malvados. Pero están jugando a ser profetas, profetas modernos. Quieren una nueva religión. Y en Francia durante la revolución allí, los 2 líderes emitieron una proclamación que desde entonces se ha publicado en forma de libro, y dijeron, no es suficiente tener una revolución política, lo que se necesita es un cambio en el hombre. Ahora piden el cambio a través del budismo zen, a través del hinduismo, a través de los narcóticos, a través de todo menos de Cristo. Pero al menos están reconociendo que no es la tecnología, no es una manipulación del medio ambiente. Así que están muy equivocados, pero descansan al menos en una premisa religiosa de que ya no es un entorno tecnológico. Tiene que ser un cambio en la naturaleza del hombre. Son claramente malvados, como he dicho, en la búsqueda de la respuesta equivocada y pretendiendo ser profetas de alguna nueva religión cuyo nombre ni siquiera saben todavía. Esta es la razón por la que están rugiendo el pelo largo, porque están imitando imágenes de la escuela dominical que están equivocados y que son la representación de Cristo y los profetas.
Ellos son los profetas de la nueva era. Tienen razón al decir que la vieja respuesta está equivocada y es por esto que la gente no reconoce a este Kennedy. Se está convirtiendo John F. Kennedy en algo así como un villano para los radicales de la universidad junto con el hombre América. Nuestro tiempo se acaba. Me gustaría llamar tu atención sobre un anuncio, uno bastante bueno. El 8 de abril, jueves, a las 9:30 de la mañana, el Dr. Truman Davis de Arizona hablará en el Pacific Christian College de Long Beach sobre la crucifixión de Cristo desde una perspectiva médica. Es una charla muy interesante y reveladora, y se da desde el punto de vista de un cristiano ortodoxo. Así que si puedes venir creo que te merecerá mucho la pena. Luego, el 7 y 8 de mayo tendremos nuestro seminario de la Escuela de la Cofradía de Calcedonia con el reverendo Robert L. Sovereign, y aquellos de ustedes que estén interesados háganmelo saber y les enviaré una información por correo para algunos de ustedes muy pronto. Y habrá un aviso de ello en el próximo informe de Calcedonia. Inclinemos ahora nuestras cabezas para la bendición. Ahora id en paz, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, os bendiga y os guarde, os guíe y os proteja hoy y siempre. Amén. Fin de la conferencia.